Continuamos con Sentido Común. En los diarios de este viernes y en las informaciones que uno recibe casi cotidianamente, ya se da como una certeza la victoria de Cristina Fernández de Kirchner en las PASO. Producto de múltiples factores. Primero, porque en la provincia de Buenos Aires en el 2015, por más que recordemos que ganó Vidal y al final ganó Macri en la segunda vuelta, en la primera vuelta había ganado Scioli contra Macri, 38-32 en la provincia de Buenos Aires. Que Vidal haya revertido eso fue producto del corte de boleta que se le aplicó a Aníbal Fernández. ¿Se le va a aplicar ese corte de boleta a Cristina Fernández de Kirchner? Las PASO van a dar una victoria de Cristina Fernández de Kirchner sobre los candidatos de Cambiemos y sobre los candidatos de Un País en las elecciones de agosto. Ahora, gobierno, no hay nadie que se sincere para estudiar los motivos de la victoria en el 2015 de Cambiemos, que fueron fruto, sí, de mucho esfuerzo, de no dejar nunca en duda de que eran lo nuevo frente a lo viejo y frente a lo parecido, frente a errores no forzados del kirchnerismo que Cristina Fernández de Kirchner motivó provocando la derrota en la provincia de Buenos Aires con sus candidatos Fernández y Sabatella, con la imposición de Zanini como vice de Scioli, con el ahogo financiero que previamente le había provocado a Scioli en la provincia, con lo cual la provincia nunca pudo hacer nada, más allá de la corrupción estructural que apañaba y apoyaba el gobierno de la provincia de Buenos Aires. ¿Sí? Que haya aparecido un dragón en el Country Abril es el sintomático, son los bolsos de López. Pero la gente no tiene este tipo de memoria. Para ellos los bolsos de López eran de López, no eran de ellos. Pero no me quiero ir del tema. La victoria de Cambiemos se produjo por los errores del kirchnerismo más que por sus virtudes. Por los errores de Sergio Massa, que se abrazó con Raúl Otacé. Ahora, cuando ganó Cambiemos, ¿cuáles eran las 3, 4 condiciones que la sociedad le imponía? Primero, la prisión a todos los corruptos. Segundo, no dejar pasar una con respecto a la búsqueda de integralidad de las instituciones, es decir, que todas podamos, como lo hacemos, hablar libremente, pero además que la justicia sea justicia, que la Cámara de Diputados sea Cámara de Diputados, que busquen consensos. Hoy participamos de una discusión bestial con respecto a si Julio De Vido puede seguir siendo diputado nacional o no. Pero es una discusión tardía, eso se tendría que haber dado en el mismo momento que Julio De Vido fue electo diputado nacional. Y no están los votos para que Julio De Vido vaya a ser apartado de la Cámara de Diputados. No están los votos. Muchos diputados del Frente Renovador se resisten con buen criterio, argumentando lo siguiente. Los del Movimiento Evita también, que eran ex-kirchneristas, ¿no? Y ahí se marca claramente la falta de conducción de Randazzo, que por un lado dice, hay que desaforarlo, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, y sus diputados hacen exactamente lo contrario. Ahora bien, ¿qué pasa? De Vido, la única persona a la cual que dijo públicamente que De Vido no podía ser diputado y no podía ser presidente de la Comisión de Energía fue Elisa Carrió. La única. Se peleó con todo Cambiemos en aquel momento que le concedió esta negociación política al kirchnerismo. 2 años después estamos discutiendo de algo que tendrían que haber resuelto hace 2 años.
Este es el problema de Cambiemos. Que 2 años después no me demostró que quiere ir en serio contra las mafias en el nivel nacional. En el nivel provincial sí le creo a Vidal, que se tuvo que internar en una base aérea militar porque se metió contra los comedores escolares y sus mafias, porque se metió contra la mafia de la corporación judicial, de los fiscales, de los jueces, porque se metió contra la policía. Ahora, a nivel nacional, entonces no se sorprendan por no haber escuchado el reclamo de la gente, que no les pedía que resuelva la economía de un momento al otro, simplemente que haga las cosas que tenía que hacer y que fundamentalmente escuchara al otro y no que Marcos Peñas y sus ojos sean los árbitros de todo lo que nos pase. Estoy recaliente. Buenas noches, Enrique Dentice. ¿Cómo le va? ¿Cómo te va, Alejandro? Bien. Bueno, esa es bueno. Empezamos. Bien, feliz. Hace 4 semanas tuvimos la oportunidad de dialogar acá con el decano de la carrera de Ciencias Económicas de la Universidad de Morón, que nos explicó por qué motivo está pasando lo que está pasando. La semana pasada lo tuve a Santiago Montoya, que si me queda tiempo lo voy a repetir en una parte que es genial en su descripción de lo que nos pasó con las tasas, los impuestos, los ingresos. Enrique, ¿por qué crees que todavía la economía no arrancó? La economía no arrancó porque nadie sabe por dónde tiene que ir. No hay un plan explícito de cómo tiene que ser el movimiento del modelo. Lo único que se está trabajando es mantener tasas altas para bajar la inflación. ¿Sirve? Porque No. Dicen que es la timba financiera. Sí, por supuesto que sí. Sí. Más que una timba financiera es realmente ya, digamos, un juego perverso. Porque vos podés mantener la inflación baja al costo de que vas a tener no 35 tuberculosos, como hace un rato decían, vas a tener otros problemas. Y los otros problemas es que cuando elegís el enemigo, decía Séneca, es más importante que elegir al amigo. Y eligieron el enemigo equivocado. Se metieron con la corrupción. Y a la corrupción a la gente no le interesa. A la gente no le interesa una cosa simple, no llega a fin de mes. Eso por un lado. Por el otro lado siempre queda el recuerdo ancestral de que todo tiempo pasado fue mejor. Hasta que pasó. Y ahora nos encontramos con que hay medidas económicas que se han tomado que realmente son muy poco populares. Pero había que tomarlas. Yo quisiera haber visto qué hubiera pasado si era Scioli el que tomaba este tipo de medidas. Porque una cosa es Cambiemos, donde los muchachos tienen, digamos, cierto feeling, cierta forma de ser. Y empalma esto con lo que decías de ese muchacho que te iba gritando de la derecha. Entonces, no es lo mismo administrar el Estado Nacional desde esa concepción que desde la actual. Ahora, la gente no está conforme con la economía. Y no solo que no está conforme, lo demuestra que el grupo que más debería haber apoyado a este gobierno, que era el sector empresario, no lo apoya. Le corre cada vez más el arco con respecto a las inversiones. Y de afuera las inversiones no van a venir, porque si no la ponés vos primero, ¿por qué tienen que confiar ellos en vos? Y si gana Cristina directamente... No, pero si gana Cristina tampoco van a venir. O sea, no venían antes, no vienen ahora, claro, es lo mismo. No vienen con este, no van a venir con el otro. Entonces, creo que ahí lo que hay es un error de planteamientos. Ahora, ¿por qué crees que Sturzenegger, es decir, Macri, mantiene las tasas altas y cada vez más altas como el único elemento para morigerar la inflación? Bueno, porque es lo único que puede hacer. No tiene otra visión porque no tiene un ministro de Economía que le diga para dónde ir. No, pero el ministro de Economía es él ya, no me jodas. Entonces demostró Duhovne que no... es un periodista puesto... Bueno, pero entonces es un buen ingeniero, no un buen economista. Porque esto no es un problema de ingeniería. Esto es un problema, tampoco es de matemática financiera, es simplemente un problema de lógica.
Esto lo puede resolver cualquiera que sabe que si cobra 10 y gasta 100, hay 90 que cubrir. Entonces ahí tenés el crecimiento de la deuda. 150 millones de dólares por día que estamos tomando. El problema no es que se tome deuda, porque yo no soy enemigo de que se tome deuda, siempre que sepa para qué. Ahora, si es para seguir financiando gasto corriente, me quedo con la emisión. Es la misma cosa. Es grave desde los dos puntos porque tarde o temprano lo tenés que pagar. Ahora bien, el hecho de no tener una persona que ¿Vos te diga, preferís la emisión a la deuda? no, yo no prefiero ninguna de las dos. Yo creo que lo que habría que tener es lo que hizo Labaña, y no soy labañista, vamos por parte, pero tener un estado de cobro de impuestos genuino, bueno, y tener también saldos comerciales genuinos. Y Esperame. no tenemos ninguna de las dos. En la época de Lavagna, Eduardo Duhalde, 2001, 2002, 2003, en la época de Lavagna lo que se produjo primero es el mejor precio en la historia de los commodities que producíamos Sí. nosotros, Sí, casi duplicando a los actuales. sí. Pero ese es un resultado no esperado. No, listo, pero se dio así. Entonces vos también Sí, tenías se dio. condiciones que... Y además, una situación de crisis desbordante en las calles. Eso se preparó con la devaluación que hizo Remes. Ahí Ese está. es el punto. Este Se hizo una gobierno no devaluación muy devaluó alta. lo que hizo Remes. No, para nada. Para nada. Tomó la devaluación suave, que se dice vulgarmente, y cuando vos devaluás suavemente, el mercado queda con avidez, queda con la necesidad de más. Si vos Y esa es la tomás inflación. una devaluación leve, esta falta de cobertura hace que todos los días te estiren la raya. Exactamente. Ahora, si este gobierno hubiera tomado una decisión a lo expert, es decir, el economista que pretende que los gastos del Estado se bajen abruptamente de un día para el otro, no sabemos cómo. No, sí, yo sí. O sea, todos sabemos cómo. Sí, echando a gente. Cerca de 500.000 personas del sector público a la calle. Bueno, ¿cómo los bancás? Eso no sé. Porque No, hoy no tenés- hay forma de bancarlo, listo. Entonces, pero los ortodoxos, ¿qué te dicen hoy? Y te pido, por favor, ayúdame a pensar y a la gente. Los ortodoxos te dicen, hay que reducir el tamaño del Estado, Sí, ¿sí? sí. Y por el otro lado, te dicen, está bien, yo te puedo reducir el tamaño del Estado. Ahora, yo prefiero mejorar las condiciones económicas, saltar este bache que tengo que tener para provocar que de ahora en más todos los recursos que me ingresen sean recursos genuinos y no ficticios, Sí. como emisión o como deuda. Vos tuviste los últimos 5 años del país, desde el 2011 hasta el 2015, Sí. con emisión, con generación de recursos ficticios y con una sobreabultada deuda del Estado en materia de servicios bobos. Sí. Listo. Se traían barcos gasíferos desde Venezuela que nunca llegaban acá porque era un dibujo financiero, digo, y ahí está la corrupción. Eso es un problema de la justicia. Es una deuda judicial. Pero es una deuda económica, chabón. Pero es judicial. Porque para poder recuperar eso necesitas que un juez te diga que es ese delito por el cual vos tenés que imputar a Juan, a Pedro y a José. Y eso no está pasando. Listo. Entonces, la justicia no la contamos. No. Vamos al aspecto económico. Tenés un Estado que no recauda todo lo necesario para reactivar la economía y para bajar el déficit. Sí. Y que además decidió, en lugar de emitir moneda, Venezuela, eligió deuda a valores más bajos que los anteriores, pero también altos. Estamos en un círculo realmente dramático. No, estamos en un círculo donde vos tenés que tener una opción. Y esa opción es, sigo teniendo una tasa de 26.5% para las LEVAC y mantengo el tipo de cambio en 17 hasta que pase la Ya elección. estamos en 18. Vamos fluctuando. El Banco Central tiene que salir a veces así muy esporádicamente, porque tenemos un tipo de cambio flotante, ¿no? Muy esporádicamente también a tratar de contener la furia, digamos. El tipo de cambio nominal no refleja el tipo de cambio real, evidentemente. Es como tener un blue, pero más light. Entonces, si vos elegís eso, bueno, vas a elegir entonces que no se reactive el aparato productivo.
Tu matriz de cobro de impuestos ya se resintió y se va a resentir más todavía. ¿Por qué? Porque vos los impuestos prácticamente los cobrás a través del IVA. Tenés una matriz perversa. Siempre lo hemos dicho nosotros en este programa, todas las veces que he venido te he dicho, acá hay un vacío legal producto de que el Congreso nunca hizo lo que la Constitución mandó, que es el 26 de diciembre del 96 haber hecho una reforma impositiva integral. No la hicieron. Y sigue pendiente. Con lo cual tenemos otro problema más. Estamos violando Constitución. Tenemos el problema judicial y ahora tenemos el problema económico. El problema económico es que no tenemos reactivación. No tenemos reactivación porque el nivel de ingresos no se ha recompuesto. Y si vos no recompones el nivel de ingresos, no pretendas que no tengas altos índices de desempleo, porque si vos no vendés, cerrás. Está bien. Ahora, si yo recompongo el nivel de ingresos y eso significa darle al trabajador un 30% de aumento, eso automáticamente se traslada a los precios. No podés hacerlo de otra manera también. Lo podés dar con algún tipo de liberalidad al que produce en temas impositivos. Ahora, esa liberación no le va a llegar al bolsillo rápido a la gente, pero sí le va a aliviar el problema al que produce. Hoy el que produce no tiene otra salida que decir, o pago un tipo y me compro un juicio, o pongo una LEVAC al 26.5. No lo piensa. Acá está. Es un error de política económica, no sé. Si el presidente del Banco Central tiene toda la autonomía para hacerlo, debe hacerlo por carta orgánica, todo perfecto. Bueno, pero, bien, pero entonces vamos a tener un país cementerio, sin mucha industria. Y yo no estoy tan contento y tan de acuerdo con el hecho de que hay muchas importaciones. No es tan así. Si no tuviéramos esas importaciones tendríamos los precios más altos todavía, internamente. Yo creo que en esto le doy la derecha a la doctora Carrió, que los formadores de precios, los supermercados, están abusando. Han abusado desde el día que ganó la elección Cambiemos hasta hoy, aumentando precios, cambiando calidades, bajando la cantidad de productos, etcétera. Entonces yo creo que el sinceramiento acá es muy simple. Hay sectores que les gusta que esté Cambiemos, pero no lo ayudan. Hay sectores que no les gusta que esté Cambiemos, pero no pueden ayudar ni tampoco dejar de ayudar. Y hay una situación que a mí me resulta mucho más desagradable todavía. No sé qué es lo que me proponen los otros, porque no he escuchado una palabra de qué se va a hacer si se gana. ¿Y sabes por qué? Porque es una simple elección de medio término. Ahora bien, Sergio Massa dice, bajemos los impuestos a los alimentos y a los medicamentos. ¿Cómo? Bajándolo del 21 al 10. ¿Cómo? Fácil. Decreto presidencial, lo bajo del 21 al 10, se bajan los precios. Sí, y recaudas menos. Pero se bajan los precios. Se bajan los precios, pero recaudas menos. La gente va a consumir con un ingreso reducido la misma cantidad. ¿Por qué se recobra menos si ya las paritarias ya han sido firmadas, selladas? En todos los sectores, y hay mucha informalidad. Vos tenés un país con 32% de pobreza. Y ese 32% de pobreza te dice un dato muy importante, hay malestar social. Ese 32% no es una flecha que indique este es el voto kirchnerista. No bueno, pero el 29% de pobreza había en el 2000. Pero tenés un 60% que trabaja. Ese 60% que trabaja, prácticamente el 40%, gana menos de 10.000 pesos. Y te están reconociendo que la canasta es de 15.000. Ahí ya tenés una distorsión de 5. A su vez... Bueno, si yo bajo... Si vas bajando, sí, pero eso no le llega. ¿Por qué no le va a llegar? Si yo bajo el impuesto del 10% a la leche, por ejemplo. ¿Cómo lo controlas? Primer punto. No hay control de precio que sirva. Sirven 2 meses y después, chau, te tomaron el tiempo y no hay manteca en las góndolas. No va a haber porque el sector lácteo es el sector más perjudicado hoy en la Argentina. Es un sector que tiende a la extinción. ¿Por qué? Porque va a una extranjerización de la marca Mastelone. O sea, tenemos problemas que son conceptuales graves. Está bien, bajemos el IVA a los alimentos, bajemos esto. Ahora, ¿cómo haces para controlarlo? No lo podés controlar con el secretario de Comercio, porque el secretario de Comercio que tenés no es un hombre como era Gamboa en época de Perón, que él solo imponía respeto. Pero Guillermo Moreno también imponía el respeto. Una cosa es imponer respeto y otra cosa es imponer miedo. Son dos cosas diferentes.
Gamboa era una persona que te sentaba y te decía, por este motivo vamos a hacer esto. Y no te sacaba ni guante de box ni te ponía pistolas. No sé si es verdad, es mentira. ¿Y Brown vos decís que no lo hace? No, ¿Que no tiene autoridad? Es un gran técnico, pero punto. ¿Y cuál es la salida? Porque sabemos que... Yo creo que la salida es elegir el enemigo correcto. Y el enemigo correcto es que tengo que decir a dónde voy y por qué voy. Y ahí me van a acompañar. Vos sabés claramente que si no le decís a una persona cuál va a ser su futuro, no te acompaña nadie. Bueno, antes decían, acompáñame que en el segundo semestre salimos. Pero no dijeron de qué año. Está bien. Supuestamente yo era creo que del año anterior. Pero yo creo que poner en economía fechas o plazos es un error. Es un error grave. ¿Se puede seguir bajando impuestos como reclaman algunos por la presión tributaria que existe hoy en el país? Que el auto de la Argentina cuesta casi el doble del auto del Uruguay. No, con este nivel de gasto, si nosotros bajamos impuestos, y Duhovne va a tener serios problemas. Ya tiene problemas, porque está obligado a gastar por la campaña en obra pública. Y el año que viene se arregla esto. Pero no es gasto en la obra pública. A ver, si yo para sacar la producción de un campo debo esperar 10 días a que el camino esté más o menos en condiciones, producto de la lluvia, producto de esto, producto del otro, que siempre está complicado. Si a mí me das un camino por donde sacar la producción, eso mejora todo el sistema. Bueno, pero en ese caso entonces preguntarle a los diputados qué van a hacer con respecto al presupuesto del año que viene, donde vemos que hay una caída de obra pública y también estamos observando que hay una caída en el nivel de subsidios. Eso significa que se van a cobrar mucho más subsidios, se van a cobrar muchos más impuestos, van a caer los ingresos disponibles de las personas porque tenés que pagar más la luz, el gas, el teléfono. Y si se cae la obra pública, evidentemente el gasto provincial también decrece, con lo cual volvés a tener una llanura achatada. Vas a bajar muy poco tu nivel de déficit, pero lo vas a tener. ¿Vos decís que el presupuesto del año 2018 está proyectado con 40% de obras públicas menos? No digo con 40, pero está proyectado con menos. Hay que ver cómo termina eso, cómo terminan las negociaciones. Todavía se está elaborando, se presenta recién el 30 de septiembre. Y por lo que se está viendo. Después otra de las medidas que dicen es, bueno, se cae ya el tema de que los jubilados van a tener un 30% menos de aumento porque se van a quitar esos plazos de que en marzo y julio creo que tiene un ajuste. ¿Cómo se va a quitar eso? Bueno, no se puede quitar, es por ley. Y bueno, pero las leyes están hechas para ser salvadas también. Quiere decir que esos son los temas que yo creo que deberían discutir los que van a ser candidatos a diputados. Vos me estás diciendo que se van a eliminar los aumentos de los... Yo no digo que se van a eliminar, yo digo que todo eso es lo que empieza a hablarse en el rum rum. Y cuando vos tenés ese rum rum y no tenés nadie que te venga y te diga, no, papá, pará, cortá la pálida. Bueno, esto es lo que decía también del gobierno, que iba a cerrar el ANSES, que iban a bajar las AUH, los duplicaron. Yo creo que hoy son una salida indeseada, pero salida. El sistema no está bien, el ANSES tampoco está demasiado bien. O sea, tenemos muchos temas que hay que ir Está bien, pero si instalan el otro día, voy a la panadería. Sí. Entro y me para un docente jubilado, o que a punto de jubilarse. Me dice, Alejandro, ¿podés hablar de la unificación de las cajas de Nación y el IPS? Sí. Digo, es imposible. Es imposible porque necesitas una ley del Congreso de la Provincia de Buenos Aires, esto, es imposible. Sí. Y además, si a vos te preocupa que te quiten el derecho de jubilarte a los 55 años, entonces bajemos la edad jubilatoria en Santa Fe, que los docentes se jubilan a los 60. Sí. No hay una hipocresía. Entonces, ¿pero qué pasa? Le digo, ¿pero vos dónde leíste eso? No. Suteba está diciendo en las informaciones. Sí. Entonces, las informaciones secretas son C5N que ganó Scioli y Aníbal Fernández arrasó en la provincia. Bueno, eso es lo que yo quisiera escuchar que me digan los candidatos a diputados qué van a hacer con todos esos dos temas. Porque en realidad son temas que les refieren a ellos. Porque si no, vos le dejás al gobierno que tenga que seguir imprimiendo decretos de necesidad y de urgencia, que después no se los vas a aprobar.
o si se los aprobás ya llega tarde. A mí me parece que tenemos que pensar muy claramente dos cosas. La primera, no se juega nada en estas PASO ni en la otra. Se juegan bancas. Punto. Tenemos un Congreso que tiene que darle soluciones a muchos temas y no se los da. ¿Cuántas veces se reunieron? Entonces, ¿estás en contra del Congreso? No, no estoy en contra del Congreso. Estoy en contra de que mientras un tipo gana 110 lucas hay otro que nos llega a 4. Creo que bueno, Vidal reclamó fuertemente una reducción del gasto de funcionarios y contratos. Y sí. Y bueno, ahí tenés un tema. Eso es tomar el toro por las astas. Bueno, está bien, pero es el mismo gobierno de la provincia de Buenos Aires que, al igual de la Nación, elevó sustancialmente la cantidad de ministerios. No. A ver, sí y no. Vamos por parte. No es el que más elevó. Cuando asumió Cristina, subieron los ministerios 7 ministerios más. Y después, cuando asumió el gobierno actual, subieron 4 o 5. Y 2 secretarías más que están ahí, que son los ojos, ¿no? Entonces, yo creo que esa suba indiscriminada lo único que indica es que vos no tenés mucha noción de concentración de objetivos. Entonces, cada uno hace lo mismo que haces vos en el escritorio de al lado. Eso estuve viendo que va a haber una reducción bastante significativa. Por ejemplo, la Secretaría de Medios, que era un ministerio, va a pasar a ser una subsecretaría. En fin, ese tipo de cosas son las que se está hablando. Y en ese tema yo estoy de acuerdo, creo que están haciendo cosas. Pero el problema es que en lugar de enfrentar al enemigo, que es la parte económica, la falta de producción, lo que se está enfrentando es la corrupción. Y la corrupción es un problema de la justicia. No, está bien, pero ¿sabes lo que pasa? Que pero pones una vara acá y no podés meter a uno preso. Vos te das cuenta que la cantidad de plata que se iba, por ejemplo, en los subsidios, hoy no se va más. No. Los colectivos no andan supuestamente todos los días 100.000 kilómetros por día con 300.000 pasajeros como te hacían pasar antes para que vos le des un subsidio semejante a ese gasto. Pero también viaja menos gente. Está bien, pero no es la contracara. No se fantasea. Pero es la contracara, porque tampoco pero si hay se la llevaban los empresarios, no importa esa. quién se la llevaba, pero volvía a un circuito perverso, pero volvía por el circuito perverso. Entonces, pero ese circuito perverso nos lleva a Santa Cruz hoy, que hace 180 de 100 días que no tienen clases. Bueno, pero Santa Cruz era un tema que siempre se supo. Santa Cruz es un país diferente, lo mismo que San Luis. Nuestras provincias no tienen una comparación con la otra. ¿Por qué? Porque somos un Estado federal, te dicen. Entonces, vos tenés que Santa Fe es una cosa, Santa Cruz es otra. Está bien, mirá vos, ratificás mi pensamiento. Este pensamiento, total, hagamos la obra por 100.000 cuando vale 20.000, tiremos el subsidio por 1 millón que total después vuelve. Bueno, pero esa es la forma de pensar que tuvieron. Pero está mal porque termina explotando. Yo te digo que esa es la manera. Ahora, el que esté bien o esté mal lo determina la justicia, porque vuelve a ser un problema tanto judiciable como moral y ético. Enrique, gracias. No, gracias a vos, Ale. Hace un año estuve en este programa. Sí. Y ese día había nacido mi nieto. Felicidades. Y hoy felicidades. Feliz año de abuelo. Y saludos a tu familia. Un instante, un cierre chiquitito.